gracias por la presentación, por la invitación. Me da un montón de rabia no poder estar allí de manera presencial. Llevo desde el domingo con un virus que parecían anginas, pero debe ser una especie de gripe o COVID, no lo sé. Pero bueno, que llevo desde el domingo con fiebre y con tos. He recuperado un poco la voz, espero que la tos no me dé mucho la lata y poder hablar de corrido. Pero bueno, muchísimas gracias por organizar estas jornadas. Muchísimas gracias además por toda la labor de difusión que hacéis desde las páginas de Por No Hablar, que yo sigo desde hace tiempo. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla reunidas en estas jornadas tan interesantes. Lo que yo os voy a contar es una parte de la investigación que hice para mi tesis doctoral, que es una investigación que realicé entre el año 2015 y el año 2020. Y es una investigación en la que esto me parece importante, yo no pensaba meterme a hablar sobre pornografía. O sea, cuando tú empiezas una tesis doctoral, tú haces al principio como una especie de introducción, de índice, de plan de investigación en que plasmas lo que quieres investigar en la tesis, ¿no? ¿Cuál es el objeto principal de estudio? ¿Cuáles son las preguntas a las que quieres responder? Y en mi caso, la pornografía no formaba parte de esta investigación. Era un tema del que yo no quería hablar y del que además no tenía ningún tipo de posicionamiento claro. Lo que yo quería investigar y lo que era objeto de mi investigación era la violencia sexual, era la reproducción de la violencia sexual en las sociedades patriarcales formalmente igualitarias, ¿no? Como en la que vivimos en el Estado español. Entonces yo empecé a investigar desde distintos sitios, ¿no? Este asunto de cómo se reproduce la violencia sexual. Y el tema es que en muchas de las preguntas que me hacía, al final acababa llegando como a una especie de callejón sin salida en que no encontraba respuestas que fueran satisfactorias a esas preguntas, ¿no? Entonces yo tenía preguntas, iba investigando y llegaba a un punto en que decía, jo, es que esta pregunta por aquí no la puedo responder, no sé por dónde abordarla, ¿no? Y estaba ya yo en ese camino, ¿no? En esa especie de callejones sin salida, cuando me pidieron que escribiera un artículo sobre pornografía para un monográfico que querían sacar y que nadie estaba tocando ese tema, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, hago una parada aquí en el camino de mi tesis, escribo este artículo sobre pornografía y yo luego sigo con mi investigación. Y cuando empecé a investigar en la pornografía, claro, de repente como que encontré la salida a todas esas preguntas que yo no estaba pudiendo responder como investigadora, ¿no? De repente en la pornografía aparecían en la pantalla las respuestas a todas esas preguntas que los libros no estaban pudiendo responder. Fue como una pieza clave en la investigación. Tanto fue así que después de empezar a investigar para ese artículo, yo cogí el esquema de tesis que tenía, básicamente lo tiré y dije, no podemos, o sea, no puedo pretender hacer una investigación seria sobre la violencia sexual en la actualidad sin que uno de los núcleos principales de esta investigación sea la pornografía. Y creo que es fundamental contar esto como introducción, primero para dejar claro que no es que yo pretendiese abordar la pornografía desde un primer momento, y para dejar claro en segundo lugar que la propia investigación sobre violencia sexual acabó poniendo la pornografía en el centro, ¿no? Como uno de los brazos fuertes del patriarcado que a día de hoy colaboran en la reproducción de dicha violencia. Bien, voy a recortar un poco el tiempo de mi intervención para ver si podemos acercarnos un poco a la hora. Entonces vais a ver que alguna diapositiva me la voy a saltar, pero todo lo que es fundamental os lo voy a contar aquí. La pregunta, a ver si esto consigo que pase. Bien, la pregunta que va a guiar esta exposición y que fue una de las preguntas centrales de mi investigación es precisamente la que veis en pantalla ahora mismo. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante, perdón, realizar prácticas sexuales, entre comillas, con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos? Si lo pensáis, esto es lo que vemos en las situaciones de violencia sexual, ¿no? También en el consumo de prostitución
hombres a los que les parece excitante realizar este tipo de prácticas con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos, ¿no? De ahí que tengan que ejercer algún tipo de presión, coacción, ¿no? Para ejercer violencia sexual o que utilicen el dinero como mecanismo de coacción para poder acceder a los cuerpos de estas mujeres previo pago, ¿no? Que es lo que encontramos en la prostitución. Lo primero que tenemos que preguntarnos, y es un tema que a mí me parece fundamental, es en qué medida podemos decir que todas estas prácticas que se realizan sin el deseo de las mujeres son realmente prácticas sexuales, ¿no? Y para responder a esta pregunta a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. La clave por la que a mí me gusta utilizar esta definición es porque habla de dos puntos diferentes que es imprescindible que tengamos en cuenta. Habla por un lado del deseo y por otro lado de la coacción o su opuesto que sería el consentimiento, ¿no? Es muy importante que entendamos que en las sociedades en las que vivimos hay que diferenciar el deseo del consentimiento y que para que algo sea sexo y no violencia sexual, tiene que contar tanto con el deseo de las mujeres como con un consentimiento que nazca de ese deseo. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades en que hay muchísimas situaciones en que las mujeres acaban dando su consentimiento a realizar prácticas que no desean. Y si no está ese deseo, esas prácticas no pueden ser consideradas sexo, porque no cuenta con el deseo de las mujeres. Por decirlo de una manera más esquemática, es importante que partamos de una definición común, ¿no? De una diferenciación clara entre lo que es sexo y lo que es violencia sexual. Para que algo sea sexo tiene que tiene que estar basado en la reciprocidad y para ello es imprescindible que cuente, en primer lugar, con el deseo de las mujeres. ¿Con qué tipo de deseo? Con un deseo sexual. Para que algo sea sexo, las mujeres tienen que tener un deseo sexual de implicarse en esa práctica. Y por otro lado, es imprescindible un consentimiento que nazca de ese deseo. No vale un consentimiento que nazca del miedo, de las presiones del ambiente, de la necesidad económica, del chantaje emocional. Ese consentimiento no es válido. El consentimiento válido es el que nace de un deseo sexual previo. Por el contrario, algo es violencia sexual cuando no hay reciprocidad, es decir, cuando o bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas. Si volvemos a nuestra pregunta, ya podéis entender por qué la palabra sexuales lleva comillas, ¿no? La pregunta de por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, tiene la palabra sexuales entre comillas porque estas prácticas no son prácticas sexuales, no son sexo, sino que son violencia sexual, precisamente porque la mujer no desea realizar estas prácticas con ellos, ¿no? Es por ello que sería un buen momento para que empecemos a llamar a las cosas por su nombre y empecemos a preguntarnos por qué a día de hoy seguimos denominando prácticas sexuales a prácticas que no pertenecen al terreno del sexo, sino que pertenecen al terreno de la violencia, en tanto que son, de hecho, violencia sexual contra las mujeres. Bien, en esta presentación vamos a ir a buscar respuestas, en primer lugar, muy brevemente, ya que voy a recortar al terreno de la masculinidad, y en segundo lugar, me gustaría recortar menos, de cuando busquemos respuestas en el terreno de la pornografía. Bien, vamos a empezar entonces por este primer punto. Masculinidad y sexualidad masculina. Y lo primero que vamos a preguntarnos es cómo se construye esta masculinidad, ¿no? Sabemos que la desigualdad entre los hombres y las mujeres no responde a la biología, la superioridad, entre comillas también, ¿no? De los hombres sobre las mujeres no es algo real, no es algo natural, ¿no? Es algo que se establece socialmente y se establece mediante estas construcciones a las que las feministas de los 60 ya denominaron géneros, ¿no? Masculinidad y feminidad. Estas son las construcciones que hacen que finalmente
vivamos en un patriarcado en que los hombres están situados aquí y las mujeres estamos situadas aquí, ¿no? La masculinidad, por tanto, es uno de estos dos géneros, el que hace que los hombres estén aquí, y esta masculinidad es una construcción social, ¿no?, que consiste, en primer lugar, en oponerse a lo femenino y, en segundo lugar, obviamente, en situarse por encima de lo femenino. Esto es lo que permite que al final la sociedad tenga esta jerarquía, ¿no? La masculinidad primero se opone a la feminidad y luego se sitúa por encima. Bien, esto podemos verlo de manera muy clara en los colegios, en los institutos, ¿no? Se ve muy claro antes de la edad adulta en el tipo de comentarios que reciben los niños o los adolescentes cuando tienen comportamientos socialmente considerados femeninos, ¿no? Porque el feedback la respuesta del entorno que van a recibir los niños que tengan comportamientos femeninos va a ser una respuesta en cierto sentido humillante para ellos, ¿no? Se les va a decir: no hagas eso que es cosa de niñas, se les va a llamar mariquita, se les va a llamar nenaza. Van a recibir un castigo social del entorno. ¿Por qué? Porque ellos, que podrían estar aquí arriba, están mostrando comportamientos femeninos, es decir, pertenecientes al escalón social inferior en una sociedad patriarcal, ¿no? Es por esto que desde muy pequeños los niños van a aprender que tienen que estar constantemente intentando mostrar que ellos no pertenecen a este escalón de abajo, sino que ellos están posicionados en este escalón de arriba. La masculinidad, desde esta perspectiva, consistiría en un intentar posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? Dado que no hay nada en la naturaleza que sitúe a los hombres necesariamente en una situación de poder sobre las mujeres, son los géneros y ellos mismos, los propios hombres, por medio del ejercicio del poder, los que tienen que estar constantemente intentando situarse por encima. Insisto en que ahora voy a ir rápido, pero si quedan dudas podéis preguntarlas en los 15 minutos que vamos a dejar después. Bien, una pregunta fundamental es cómo pueden los hombres, en las sociedades en las que vivimos actualmente, posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? ¿Cómo pueden los hombres en estas sociedades en que la propia ley, de alguna manera, no les da derechos a los hombres que las mujeres no tengamos, cómo pueden ellos sentir esa superioridad? Porque si lo pensáis, hasta hace no demasiados años, en el Estado español, las propias leyes daban a los hombres derechos que las mujeres no teníamos. Y ahí los hombres no tenían que hacer grandes esfuerzos por sentir que estaban por encima. Os pongo un ejemplo muy claro. Mi abuela necesitaba la firma de mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común o para poder tener un empleo. O sea, ahí mi abuelo no tenía que hacer grandes esfuerzos para sentirse por encima, porque todo en la construcción de la sociedad le dejaba claro tanto a él como a ella quién era quien tenía el poder en esa familia, ¿no? Y en esa sociedad, de una manera extrapolable. Gracias a la lucha feminista, podemos decir a grandes rasgos que en las sociedades actuales esto ya no está pasando, ¿no? En las sociedades actuales como en la que vivimos actualmente, en el Estado español. Pero también tenemos claro que esta sociedad sigue siendo un patriarcado, entre otras cosas porque las propias cifras de las violencias más extremas, como son el asesinato o las violaciones colectivas, ¿no?, etcétera, etcétera, dejan claro que la situación sigue siendo una situación de desigualdad de poder. Hablo de la violencia, pero podemos remitirnos a todas las cifras y estadísticas que nos muestran que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un hecho a día de hoy, ¿no? Por tanto, sí, está claro que las leyes ya no reproducen la desigualdad, pero también está claro que la desigualdad se sigue reproduciendo de otras maneras, ¿no? Y esto lo vemos, entre otras cosas, en las cuotas, en las cifras que alcanza la violencia, ¿no? Es muy importante detenerse a analizar los análisis que se hacían desde la sociología, por ejemplo, que mostraban que según la sociedad se iba haciendo legalmente más igualitaria, el consumo de prostitución, por ejemplo, aumentaba, lejos de disminuir. El consumo de pornografía aumentaba. Las cifras de violencia contra las mujeres aumentaban, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que hay una respuesta muy concreta a la pregunta de qué pasó cuando los hombres dejaron de sentir que todo en la construcción de la sociedad les daba a ellos un poder que les quitaba a las mujeres. Es decir,
cuando las leyes empezaron a dar a las mujeres los mismos derechos que los hombres tenían, esa reproducción de la desigualdad de poder, ese ejercicio de la superioridad, se llevó a otros terrenos en los que no se había legislado. Y uno de esos terrenos fue el terreno de la sexualidad. La reproducción de esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres se trasladó a la construcción de una sexualidad dominante en que los hombres ejercían ese poder sobre las mujeres que ya no podían ejercer en otros ámbitos, ¿no? El punto importante de esta primera parte y al que quería llegar y con el que vamos a pasar a la siguiente fase de esta exposición es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres, o en otras palabras, mostrar su masculinidad. Esto significa que la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones. Esto es fundamental que lo entendamos. La sexualidad es, en primer lugar, el terreno en que los hombres van a satisfacer sus deseos sexuales y a obtener un placer sexual, pero entended aquí por placer sexual un placer única y exclusivamente físico, ¿vale? Y la sexualidad es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer, que si bien no tendría que tener nada de sexual, en estos patriarcados se acaba vinculando a la construcción de la excitación masculina. Y ese segundo placer es el placer de sentir ese poder sobre las mujeres. Cuando hablamos de sexualidad masculina en un patriarcado, tenemos que tener en cuenta que en esta sexualidad masculina se están superponiendo dos placeres muy diferentes. Un placer sexual puramente físico y un placer de sentir esa superioridad sobre las mujeres. Cuando nos preguntamos cómo se reproduce la violencia sexual en un patriarcado, o cuando nos preguntamos por qué vivimos en una sociedad en la que 4 de cada 10 hombres reconocen que son puteros, ¿no? que prostituyen a mujeres, en que está completamente normalizado el consumo masculino de pornografía, la única manera que tenemos de entender estas cifras es entender que en la sexualidad masculina, según se construye en un patriarcado, hay un componente de excitación que es la excitación con la sensación de poder sobre las mujeres y, por tanto, con la vulnerabilidad de estas mujeres, ¿no? Con su situación de, por distintos motivos, estar en una inferioridad de poder con respecto a los hombres, ¿no? Bien. Es importante también que entendamos que de la desigualdad o del ejercicio del poder que vamos a ir viendo en la pornografía a la violencia más extrema, lo que encontramos es un continuo, ¿no? No podemos hacer una separación tajante entre el ejercicio del poder y el ejercicio de la violencia, porque están completamente ligados. Y visto esto, vamos a pasar a hablar de la pornografía, porque sí que me gustaría por lo menos tener pues, estos 15 minutillos que me quedan, 15-20, para poder profundizar en este terreno. Bien. ¿Qué hice yo en mi investigación y por qué os voy a hablar de pornografía? ¿Y de qué os voy a hablar, no? Cuando yo empecé a investigar en la pornografía para la tesis, lo que yo quería era averiguar en cierto sentido qué tipo de sexualidad masculina estaba construyendo la pornografía, a grandes rasgos, ¿no? De una manera que fuera mínimamente extrapolable, generalizable, ¿no? Y para eso, bueno, me pareció una obviedad que lo que tenía que analizar era la pornografía más consumida. Así que en lugar de coger e irme a la deep web, a los vídeos más extremos, a los vídeos ilegales, yo me fui a investigar en las dos páginas de pornografía más visitadas, que son Pornhub y Xvideos, y me fui a investigar los vídeos más consumidos. Estas dos páginas de pornografía, te digo que son las dos páginas de pornografía más visitadas, pero son dos de las páginas más visitadas de Internet en general. En todos los rankings anuales salen entre los 10 primeros puestos. A nivel mundial de todo Internet, ¿vale? Estas dos páginas tienen una característica que te facilita mucho la investigación, que es que puedes ordenar los vídeos en función del número de visitas. De manera que lo que yo hice fue ordenar los vídeos en función del número de visitas e irme a analizar la pornografía más consumida, ¿no? La que se consume de manera masiva. Y es de esta de la que os voy a hablar. En otras conferencias a veces cuento al final
algunos datos de esa pornografía que no se consume mayoritariamente, pero hoy no va a ser el caso, ¿vale? Todo de lo que hablemos es la pornografía que se consume masivamente. ¿Cuál es el esquema de esta pornografía? Bien, es un esquema muy claro que no os va a sorprender, espero. En la pornografía el varón es el sujeto, ¿vale? Es el sujeto que tiene un deseo. Vamos a decir de momento un deseo sexual para entendernos, pero ya sabemos que está vinculado con el poder. Y la norma central de la pornografía, que se cumple siempre, 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 sin excepción, es que el hombre va a satisfacer su deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. En casi 6 años de investigación, y os aseguro que he visto cantidades ingentes de pornografía, no me he encontrado con un solo caso en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y las niñas son objetos, están completamente cosificadas y deshumanizadas, y es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. También es irrelevante la edad que tengan, no es irrelevante en que tengan 20 años, 30, 50 o 10. Es irrelevante en la pornografía. De nuevo, y este creo que es uno de los datos más relevantes que os voy a dar, en 5 años de investigación, casi 6, no me encontré ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí me encontré entre los vídeos más vistos, muy repetidamente, situaciones en que las mujeres dejaban claro que no querían que los hombres accedieran a sus cuerpos. Es decir, por utilizar unas palabras menos enrevesadas, la pornografía más consumida está plagada de situaciones en que las mujeres dejan claro que no quieren y los hombres no respetan ese límite, no respetan ese no. Claro, cuando yo estoy en foros donde la gente ha visto pornografía, no sé si es el caso, me imagino que sí, siempre planteo, ¿no? ¿Os imagináis un vídeo en que el tío diga, quiero hacer tal cosa, la mujer diga, a mí no me apetece, y el tío diga, ah, bueno, no pasa nada, pues entonces hacemos otra cosa? Eso no sería un vídeo pornográfico. Eso sería un vídeo educativo, que trataría de temas como el respeto a los límites, la escucha activa, la gestión de la frustración, la empatía, ¿no? La autoestima, etcétera, etcétera. Pero la pornografía no va de esto. En la pornografía estamos viendo constantemente que las mujeres no quieren hacer las cosas que finalmente van a hacerse. Esto es lo que la pornografía nos muestra constantemente. Cuando yo empecé a ver pornografía, claro, fijaos qué curioso, yo no entendía nada. Yo no entendía nada porque yo tenía esta idea que tenemos en la cabeza de que la pornografía lo que nos muestra es sexo explícito. Y yo pensaba, vamos a ver, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar esas prácticas que se van a realizar? ¿Por qué la pornografía se empeña en dejar claro que las mujeres no quieren? Yo no entendía nada. Aquí tuve que parar y volver a leer, porque estaba recogiendo un dato en la investigación que no sabía interpretar. Y este dato era, en la pornografía constantemente aparece el no de las mujeres y ese no nunca se respeta. Y yo esto no sabía cómo interpretarlo. Entonces me puse a leer. Y pude interpretar este dato cuando estuve estudiando lo que otras autoras habían investigado sobre la masculinidad. Y es por eso que os he contado lo que os he contado al principio. Y diréis, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver por lo siguiente. Si el tío dice, quiero realizar tal práctica sexual, y la tía dice, genial, a mí también me apetece muchísimo, la sensación de poder que él puede obtener se mueve en unos rangos, bueno, de este tipo, vamos a imaginarnos, bajitos. Pero si el hombre dice, quiero hacer esto, y la mujer dice, yo no, y el hombre aún así consigue, por coacción, por chantaje, por el uso de la violencia física, por el motivo que sea, consigue realizar esa práctica que la mujer no quiere, consigue obligarla, engañarla, forzarla, la sensación de poder que obtiene es mucho mayor.
y es a esa sensación de poder, como hemos visto, a la que se vincula la excitación masculina según se construye en un patriarcado. Dicho con otras palabras, no es casual que el no de las mujeres en la pornografía nunca se respete, es que está para eso. El no de las mujeres aparece en la pornografía constantemente, única y exclusivamente para que los hombres puedan no respetarlo, obteniendo una mayor sensación de poder en el acceso a su cuerpo, porque es un acceso que esa mujer no desea. La pornografía, por tanto, está arrebatando a las mujeres la posibilidad de poner límites que sean respetados. Esto es muy importante, porque como punto de partida la pornografía está negando un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Voy a utilizar 10 minutillos más, yo creo, para contaros cuáles son las dos estrategias principales que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Para entender estas dos estrategias, porque es un poco el título con el que yo he venido, ¿no?, a estas jornadas, cómo reproduce la pornografía la violencia sexual, y vamos a hablar en concreto de cómo lo hace, ¿no? Para entender estas dos estrategias tenemos que tener en cuenta que en la cultura de la violación actual todavía se considera que si una mujer no se resiste de manera activa ante una situación, no llora, no grita, no se defiende, socialmente todavía se interpreta esto como si fuera sexo y no una violación. Pese a que sabemos que ante una situación de violencia sexual las mujeres podemos reaccionar de muchísimas maneras distintas, porque sí, algunas mujeres van a tender a resistirse, a gritar y a decir que no, otras van a tender a disociarse y a entrar en estado de shock, otras van a tender a decir voy a hacer como que no pasa nada para que esto acabe lo antes posible y no poner en juego mi vida. Las reacciones son infinitas, pero socialmente todavía a día de hoy se considera que si una mujer no llora, no grita, no se defiende, eso ha sido sexo y no una violación, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta lo que decíamos al principio, que para que algo sea sexo y no violencia sexual, tiene que contar en primer lugar con un deseo sexual de las mujeres y en segundo lugar con un consentimiento que nazca de ese deseo, ¿vale? Desde esta consciencia, ¿no?, de derechos, desde estos conocimientos sobre lo que son los derechos humanos de las mujeres, vamos a interpretar qué es lo que nos está mostrando la pornografía. Bien, la primera estrategia que pone en juego en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual es cuando invisibiliza esta violencia en tanto que violencia y te la hace pasar por sexo. Es decir, cuando la pornografía te muestra una situación que es violencia sexual, pero te la muestra de manera que tú como consumidor captas que lo que estás viendo es sexo y no una violación. Bien, la pornografía hace esto en primer lugar en los vídeos que transmiten este mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Fijaos qué curioso, hay un esquema muy concreto que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción. Y ese esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere realizar ciertas prácticas sexuales con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere, y cuando ella dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, ¿vale?, que hace que la mujer acabe accediendo. Las prácticas que se dan a continuación, ya sabemos por lo que hemos analizado, que no son sexo, sino que son violencia sexual. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay un deseo sexual por parte de la mujer, y en segundo lugar, porque para que la mujer dé su consentimiento ha tenido que haber una coacción, un chantaje, una presión, y por tanto no es un consentimiento válido. De manera que las prácticas que se dan después sabemos que son violencia sexual. Bien, pero ¿qué es lo que te muestra el vídeo? Todos los vídeos que tienen este esquema. Lo que te muestran es que, bueno, él ejerce esa presión, esa coacción, ella acaba diciendo, venga, vale, ¿no? Y al principio de las prácticas las mujeres se comportan de una manera pasiva, no participan activamente, no muestran sentir placer, tampoco muestran sentir dolor. Y esto es importante. Pero según pasa un rato del vídeo y avanzan las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia
y comienzan a participar de manera activa en las prácticas, ¿no? Y a mostrar que están sintiendo placer. Claro, ¿qué ocurre al final? Que el consumidor de pornografía interpreta que lo que está viendo es simplemente sexo y no violencia sexual, porque él no ve ningún tipo de resistencia activa, de dolor, de sufrimiento por parte de la mujer, e incluso al final la acaba viendo mostrar que está sintiendo placer, ¿no? Que debe de ser lo único que es ficción realmente en la pornografía. El punto es que se acaba transmitiendo este mensaje tan peligroso, ¿no? De que, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, que esa mujer parecía que no quería mantener relaciones sexuales porque de hecho dijo que no quería. Pero en el fondo lo debía de estar deseando, porque al final tú la ves disfrutar. Algunos de los títulos de los que eran los vídeos más vistos cuando yo realicé la investigación, y os los pongo también para que, si tenéis la suerte de no haber visto pornografía, veáis cuál es el vocabulario que utiliza para hablar de estas situaciones, ¿no? Los títulos de los vídeos más vistos eran Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, vídeo que tenía más de 71 millones y medio de visitas, que seguía este esquema. Jugando con mi hermanastra y amigas, vídeo que tenía casi 73 millones y medio de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio de visitas. O Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80 millones y medio de visitas. La pregunta imprescindible es, ¿qué mensaje se está recibiendo, están recibiendo los niños, los adolescentes, los hombres adultos que ven pornografía, ¿no? ¿Qué mensaje están recibiendo constantemente con este tipo de vídeos? Pues están aprendiendo, en primer lugar, que el no de una mujer no significa no. Primer mensaje que ya es devastador en lo relativo a la violencia sexual. En segundo lugar, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Y en tercer lugar, que esa coacción no hace que la situación sea violencia sexual. La pornografía está convirtiendo todas estas situaciones de violencia sexual en que las mujeres sufren una coacción por parte de los hombres, las está convirtiendo en la pornografía como simplemente parte de lo que consiste el sexo. Está convirtiendo esas dinámicas de coacción y de chantaje que sabemos que hacen que una situación sea violencia sexual en algo que podríamos denominar simple y llanamente tácticas de ligue, ¿no? Que es el insistir, el presionar, el no ya lo tienes, quien la sigue la consigue, ¿no? Nos suelan estas ideas. Bien, la pornografía además está transmitiendo, ¿no? Que es lo que intentaba decir al principio, está invisibilizando que esto es violencia y transmitiéndolo como si fuera simplemente en lo que consiste el sexo. La segunda estrategia, esta parte me la voy a saltar, la segunda estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es la erotización directa de esta violencia. Esta estrategia es, si cabe, aún más clara que la anterior y es la última estrategia de la que vamos a hablar. Y en este caso, lo que encontramos son situaciones que nos muestra la pornografía que cualquier persona interpretaría de una manera clarísima que son, de hecho, violencia sexual. En este caso, la pornografía no hace esto de mostrarte que es violencia sexual, pero mostrártela como si fuera sexo, sino que te muestra la violencia sexual tal y como socialmente se entiende que es la violencia sexual. Es decir, mostrando una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que intenta resistirse, etcétera, etcétera. Es fundamental que tengamos en cuenta que esta pornografía forma parte de la pornografía más consumida, ¿no? Es normal que los hombres admitan que ven pornografía porque vivimos en una sociedad en que el consumo de pornografía está completamente banalizado, pero no es normal que encontremos hombres que nos admitan que este es el tipo de pornografía que consumen, cuando las propias cifras, como vamos a ver, nos muestran que este es uno de los tipos de pornografía más consumidos, ¿no? El vídeo más visto que yo encontré en estos 6 años de investigación era un vídeo que pertenecía a esta categoría, que era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que ella estaba constantemente gritando, intentando defenderse, llorando, y en que ellos, bueno, tenían que ejercer violencia física, sujetarla, etcétera, etcétera, no perseguirla. Bueno, es decir, un vídeo que cualquier persona que lo viera
captaría a la perfección que lo que está viendo, lo que quiere mostrarle ese vídeo, es una violación colectiva, ¿no? Este vídeo, como veis en pantalla, tenía más de 225 millones y medio de visitas. El siguiente vídeo más visto tenía 80 millones y pico, ¿no? Es decir, este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. 225 millones de visitas, 225 millones de personas, es más cantidad de gente que si sumamos la población de Italia, Reino Unido, Francia y España, para que os hagáis una idea de las magnitudes de las que estamos hablando. Claro, cuando yo me encontré este vídeo, de nuevo no entendía nada, porque, claro, pues eso, yo había hablado con muchos hombres del consumo de pornografía que hacían ellos, ¿no? Me habían dicho el tipo de pornografía que veían, nadie me había reconocido, no, es que a mí me gusta cuando las mujeres lloran. Y de repente me encontraba con que uno de los tipos de pornografía, con diferencia, más consumidos, era este. Y yo, de nuevo, no entendía nada, tuve que volver a leer, tuve que volver a dejar de investigar, porque no podía interpretar este dato. Y claro, al final nos damos cuenta de que para que un hombre o 225 millones de hombres sean capaces de masturbarse con este tipo de pornografía, esto no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Para que esto ocurra tienen que haber pasado mínimo dos cosas, y de la primera de ellas, que es fundamental, no hemos hablado aún, y es el tema de la desactivación de la empatía. La empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar las emociones de la otra persona. Yo te veo y capto que tú estás feliz, estás contento, estás nerviosa, estás sufriendo, ¿no? Capto tu emoción y le pongo nombre, soy capaz de etiquetarla, pero en segundo lugar, la empatía, para ser empatía, consiste en que yo comparta tu emoción contigo. Y que si estás feliz, a mí me alegre. Y que si estás nervioso, yo me ponga tensa. Y que si estás sufriendo, yo sufra contigo. Y desee que tu sufrimiento acabe. Porque no me lo paso bien con tu sufrimiento, ¿no? Para que esta segunda fase de la empatía se ponga en juego, yo tengo que considerarte mi igual. Si yo te considero mi igual, es cuando tu felicidad me hace feliz, cuando sufro con tu sufrimiento, etcétera, etcétera. Y ahora pensad que vivimos en sociedades patriarcales, en que los hombres desde que nacen entienden, porque todo en la sociedad les transmite que ellos están aquí y las mujeres estamos aquí. Los hombres van a crecer en sociedades en que constantemente van a estar interiorizando que las mujeres no son sus iguales. Esta es la norma básica de la masculinidad, lo decíamos al principio. Tú estás aquí y si te comportas como una niña, eres una nenaza, eres un mariquita y estás fuera de tu sitio. Tu sitio es este es el de las mujeres, ¿no? ¿Qué significa esto de cara a la empatía? Pues significa que los hombres van a aprender a desarrollar una especie de interruptor, para que lo entendamos de alguna manera, un interruptor metafórico, que es el interruptor de la empatía hacia las mujeres, que pueden encender o no en función de cuál sea la mujer a la que tienen delante. Si es una mujer a la que han humanizado y a la que consideran en cierto sentido su igual, empatizan con ella. Pero si es una mujer a la que han cosificado, y esto ocurre mucho en la sexualidad, como hemos visto, si es la mujer que están viendo en la pornografía, si es la mujer a la que prostituyen, si es la mujer con la que quieren tener una relación sexual esporádica o follarse en una noche, ese interruptor pueden tenerlo apagado. Y por tanto, pueden no sufrir con el sufrimiento de esa mujer. Y es por esto por lo que podemos encontrar que este tipo de pornografía sea la más consumida. Porque los hombres que se excitan con esta pornografía no están viendo aquí un ser humano. Están viendo un cuerpo, un objeto. Están deshumanizando a esta mujer. Esto es lo primero que tiene que pasar para que este pueda ser un tipo de pornografía que esté, bueno, que sea el más consumido, ¿no? Que los hombres sean capaces de no sufrir con el sufrimiento de las mujeres. Una vez se ha conseguido esto, entra en juego esta construcción de la sexualidad masculina en que, como hemos visto al principio, se vincula la excitación con la sensación de poder. Ojo, que esta sensación de poder en la pornografía es un continuo, porque la veía, porque perdón,
Esa sensación de poder ya aparecía en los vídeos en que las mujeres decían que no y ellos tenían que presionarlas y al final parecía que ellas acababan disfrutando. Esa sensación de poder también está en los vídeos en que las mujeres están borrachas completamente, ¿no? O en los vídeos en que las mujeres están dormidas, que son otros temazos de la pornografía, ¿no? Esta sensación de poder aquí solamente se está llevando a un extremo. O en otras palabras, la única manera que tenemos de interpretar que este sea uno de los tipos de pornografía más consumidos es que entendamos que acabar consumiendo este tipo de pornografía no es una desviación de lo que el patriarcado enseña a los hombres, porque no podríamos tener una cifra tan inmensa de hombres desviados de lo que la sociedad les enseña. Esto es lo que el patriarcado les está enseñando, llevado a un extremo al que obviamente, sobra decirlo, no todos los hombres llegan, porque es un extremo, pero sí llegan muchos, lo cual nos permite explicar este tipo de datos, ¿no? Este tipo de magnitudes. Bien, que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable. Aquí tenéis una captura de pantalla, y esta es la última diapositiva, una captura de pantalla en que, bueno, que a día de hoy no podríamos obtener. Si luego tenéis curiosidad en las preguntas me podéis preguntar por qué, porque ahora no me voy a detener. Pero es una captura de lo que nos aparecía en Xvideos hace un par de años, algo más de un par de años, cuando introducíamos la palabra rape, violación. Si utilizáis el YouTube, sabéis que os salen sugerencias de búsqueda, ¿no? Pues en que si buscas este grupo, a lo mejor te gusta este otro que es del mismo rollo, ¿no? Bien. Aquí te dicen si te gusta rape, ¿no? Violación, a lo mejor también te gusta gang rape forced, ¿no? Violación grupal por la fuerza, categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que hay 24.950 vídeos más en esta categoría. La pornografía de violaciones campa a sus anchas en estas páginas. Hablamos de las páginas más vistas, de las páginas con mayor número de acceso, de páginas que en el año 2019 estaban teniendo 1.333 visitas por segundo. Una sola página en un solo año, ¿no? Estamos hablando de este tipo de magnitudes y es fundamental que tengamos en cuenta para entender el mundo en el que vivimos que este es uno de los tipos de pornografía que se consumen de manera más masiva. Bien, para cerrar esta exposición vamos a volver a la pregunta con la que abríamos, que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En la pornografía hemos visto dos respuestas muy claras. Hemos visto, en primer lugar, que la pornografía les transmite a los hombres que el no de una mujer no significa no, y que, por tanto, realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo. Y hemos visto, en segundo lugar, que la pornografía transmite a los hombres que cuando el no de una mujer verdaderamente significa no, aún así es sexualmente excitante no respetarlo. Es decir, han aprendido a erotizar de manera directa el ejercicio de la violencia sexual. La pornografía es uno de los brazos armados del patriarcado a día de hoy que colaboran en la reproducción y legitimación de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Es un producto que está haciendo una apología constante de la violencia contra las mujeres. Su propia existencia pone en riesgo y supone un atentado para la dignidad y los derechos humanos de un poquito más de la mitad de la humanidad. Y es por esto por lo que el feminismo lleva diciendo desde los años 60 y va a seguir diciendo que erradicar la pornografía, acabar con la existencia de la pornografía, va a ser un paso imprescindible si queremos llegar a sociedades verdaderamente igualitarias en que todas las mujeres y todas las niñas puedan disfrutar de su derecho humano a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por vuestra atención y os paso la palabra.